Mateo, mi Mateo, con quien construí un mundo secreto en Madrid durante 5 años, se casa. La noticia no me llegó en un susurro íntimo ni en una confesión dolorosa. Me golpeó desde la pantalla del móvil, en un titular de crónica social que vi mientras tomaba un café solo en mi estudio. La foto era impecable, él, con esa sonrisa ensayada que yo conocía tan bien, y a su lado, una mujer cuyo nombre se enredaba con el de un importante socio de su padre. Nuestro para siempre, susurrado en la oscuridad de cientos de noches, resultó ser una mentira en cuanto se encendió la luz pública. El móvil resbaló de mis dedos y golpeó la mesa con un ruido seco que pareció resonar en todo el vacío de mi pecho. Sentí un frío glacial extendiéndose por mis venas, un veneno lento que paralizaba cada músculo. 5 años, 5 años de escapadas clandestinas, de mensajes borrados al instante, de puertas que cerradas con doble llave. 5 años creyendo en la promesa de que encontraríamos la manera. «Ten paciencia, Javi», me decía su voz grave después de hacer el amor, mientras su mano trazaba círculos en mi espalda. Mi padre es un hombre de otra época, pero esto, lo nuestro, es real. Encontraremos el momento. Y yo le creí cada palabra porque necesitaba hacerlo, porque el Mateo que el mundo conocía, Mateo Alemán, el brillante y joven abogado destinado a heredar un imperio, no era el mismo que se refugiaba en mi pequeño estudio de Malasaña, despojándose de su armadura de éxito para ser solo Mateo, el que se reía de mis chistes malos y me confesaba que mi cámara era la única que lograba capturar algo real en su vida de apariencias. Mis dedos temblorosos buscaron su número en la agenda. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces, una eternidad. Finalmente descolgó. ¿Lo has visto? Su voz al otro lado no era la de mi Mateo, era la de Mateo Alemán, cortante, distante, controlada. Un nudo ardiente se formó en mi garganta, impidiéndome hablar. Solo pude emitir un sonido ahogado. «Javi, escúchame». Así tenía que ser, dijo, con una frialdad que me partió el alma. No había disculpas, no había dolor, solo una sentencia. Logré articular, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir bajo el hielo de la conmoción. ¿Por qué no me lo dijiste tú? ¿Por qué tengo que enterarme por la prensa, como si no fuera nadie? Era imposible, demasiado complicado, es por el bien de todos. ¿El bien de quién, Mateo?, grité, poniéndome en pie de un salto, como si la distancia física pudiera romper el muro que él había levantado. ¿El de tu padre? ¿El de su maldito imperio? ¿Y nuestro bien? ¿Qué pasa con los 5 años que te he entregado? Hubo un silencio al otro lado, un silencio que lo decía todo, un silencio que confirmaba que yo nunca había formado parte de su ecuación real. Yo era una variable secreta, una que podía ser eliminada sin afectar al resultado final. «Lo siento», musitó, pero la palabra sonó hueca, vacía de todo sentimiento. Era el pésame que se le da a un extraño. «Tengo que colgar». Y colgó. El sonido monótono de la línea cortada, pi pi pi, pues el más violento que había escuchado en mi vida. Era el sonido de mi mundo haciéndose añicos. Me quedé de pie, en medio del estudio que había sido nuestro refugio, sintiendo cómo las paredes se cerraban sobre mí. Cada objeto, cada foto colgada, cada rincón estaba impregnado de él, de una mentira que yo había ayudado a construir. Desesperado, busqué un último clavo ardiendo al que aferrarme. Laura, nuestra amiga en común, la única persona en el mundo que conocía nuestro secreto. La llamé y quedamos en una cafetería del barrio de Salamanca, su territorio, no el mío. Llegué con el corazón en un puño, necesitando un abrazo, una palabra de consuelo, alguien que me confirmara que no había vuelto loco, que lo nuestro había sido real. Laura llegó tarde, con el rostro tenso. Pidió un té sin mirarme a los ojos. «Lo sé», dijo antes de que yo pudiera abrir la boca. «Lo vi esta mañana. Tienes que hablar con él», supliqué, inclinándome sobre la mesa. «Dile que está cometiendo el peor error de su vida. Él me quiere, Laura, yo lo sé. Es solo su padre, la presión». Ella finalmente levantó la vista, y en su mirada no encontré compasión, sino una especie de lástima condescendiente que me hirió más que la traición de Mateo. «¿Y qué esperabas, Javi?», dijo, con una calma exasperante.
conoces a su familia, conoces su mundo. Ellos nunca, jamás, te habrían aceptado. Siempre lo supiste. Pero él me prometió. Él te dijo lo que querías oír. Me interrumpió, y sus palabras fueron como cuchillos. Mira, te tengo mucho aprecio, de verdad, pero tienes que ser realista. Para él, fuiste una etapa importante, estoy segura, pero una etapa al fin y al cabo. Ahora le toca hacer lo que tiene que hacer, casarse, tener hijos y dirigir la empresa. Es su destino. La palabra etapa se me clavó en el pecho. ¿Eso había sido yo? ¿Una fase de rebeldía antes de volver al redil? ¿Un capricho exótico antes de aceptar la normalidad? Sentí náuseas. La persona que creía mi aliada estaba recitando el mismo discurso que seguramente le habían dictado a Don Mateo. Era el discurso del poder, de la tradición, de un mundo donde el amor como el mío no tenía cabida. Solo era un secreto vergonzoso. Me levanté sin decir nada más. No tenía sentido. Estaba completamente solo. Al salir de la cafetería, el sol de Madrid, que siempre me había parecido una promesa de vida, ahora quemaba como un insulto. Caminé sin rumbo, perdido entre la multitud que se movía a mi alrededor, ajena a mi dolor. Cada pareja que pasaba, cada risa que escuchaba, era un recordatorio de lo que había perdido, o, peor aún, de lo que nunca había tenido realmente. Mi amor, nuestro amor, había sido borrado del mapa. No existía en los titulares, ni en las conversaciones de sus amigos, ni en los planes de su futuro. Había sido relegado hasta la clandestinidad, y finalmente ejecutado en silencio. Y en ese momento, mientras las calles de la ciudad que habíamos amado juntos se volvían extrañas y hostiles, comprendí la verdad más devastadora de todas. Para el mundo, y ahora también para él, yo no era nadie, y lo nuestro nunca había sido. No había existido. Los días que siguieron a mi encuentro con Laura se convirtieron en un tiempo denso y pegajoso, una ciénaga de la que no podía escapar. Dejé de contestar al teléfono. Las notificaciones de las redes sociales, con sus destellos de vidas felices y ajenas, eran como pequeñas agujas clavándose en mi piel. Mi estudio, antes mi santuario, se transformó en una celda. Cada rincón era un recordatorio físico de su ausencia, de su traición. El sofá donde nos acurrucábamos a ver películas, la cafetera que él me regaló por mi cumpleaños, la luz del atardecer que entraba por el ventanal y que a él tanto le gustaba, todo era una tortura. La fotografía, mi pasión, mi forma de entender el mundo, se volvió imposible. Cogía la cámara y solo sentía su peso inerte en mis manos. ¿Qué iba a fotografiar ahora? ¿La belleza de un mundo que se me había revelado como una farsa? Cada vez que miraba por el visor, solo veía el fantasma de su rostro. Él había sido mi modelo predilecto, no por su físico, sino porque creía que ante mi lente se desnudaba de verdad. Ahora, entendía que incluso en esos momentos de supuesta vulnerabilidad, él seguía actuando, y yo, el fotógrafo, había sido el más ciego de todos. La rabia, sorda y profunda, comenzó a suplantar al dolor. No podía aceptar un final dictado por un mensaje de texto y la condescendencia de una amiga. Necesitaba mirarle a los ojos. Necesitaba que él, y no su secretaria o su cobardía, me diera una explicación. Impulsado por esa furia, una mañana me vestí con la primera ropa que encontré y salí a la calle, decidido a enfrentarme a él. Fui directamente a su fortaleza, el imponente edificio de cristal y acero en pleno paseo de la Castellana, que albergaba el bufete de su padre. Nunca había estado allí. Era un territorio prohibido, el símbolo de todo lo que nos separaba. El vestíbulo era un mausoleo de mármol y silencio, donde el único sonido era el eco de mis pasos y el murmullo casi inaudible del aire acondicionado. Me sentí pequeño, un intruso, un error en aquel universo de orden y poder. Me acerqué al mostrador de recepción, donde una mujer de aspecto impoluto me analizó con una mirada fría y profesional. «Buenos días, vengo a ver al señor Mateo Alemán», dije, intentando que mi voz sonara firme. «¿Tiene cita?», preguntó ella sin levantar la vista de su pantalla. «No, pero es un asunto personal urgente. Soy... Javier. Dígale que soy Javi». Su mirada se detuvo en mí por un instante, un destello de reconocimiento o quizás de simple curiosidad. Tecleó algo en su ordenador,
Se llevó un auricular a la oreja y murmuró unas palabras ininteligibles. Esperé, sintiendo cómo el corazón me martilleaba contra las costillas. Cada segundo era una humillación. Finalmente, colgó. El señor alemán está en una reunión muy importante y no puede atenderle, dijo, con el mismo tono neutro. Dice que cualquier asunto que tenga con él lo trate a través de su asistente personal y que, por favor, no vuelva a presentarse aquí sin previo aviso. El mensaje era brutalmente claro, no era solo un rechazo, era una orden de alejamiento. Me había reducido a una molestia, a un problema que debía ser gestionado por un subordinado. Ni siquiera me había concedido la dignidad de una negativa directa. Me di la vuelta sin decir palabra, sintiendo las miradas de todos los ejecutivos que pasaban a mi lado. Salí de aquel edificio sintiéndome sucio, como si me hubieran arrojado a la basura. La rabia que me había llevado hasta allí se disolvió, dejando solo un residuo amargo de impotencia. Había perdido, él había ganado. Esa noche fue la peor de todas. De vuelta en mi estudio, me di cuenta de que ya no quedaba nada por lo que luchar. El último hilo de esperanza se había roto. Fui un estúpido al pensar que podría enfrentarme a su mundo. Yo no tenía un imperio que proteger, solo tenía ya un corazón roto y un puñado de recuerdos que ahora estaban envenenados. Abrí mi ordenador portátil, navegué por las carpetas hasta encontrar la que nunca mostraba a nadie. Se llamaba Proyectos Personales, un eufemismo para no escribir su nombre. Dentro había cientos de fotos. Mateo riendo a carcajadas después de que le contara un chiste. Mateo durmiendo, con el rostro relajado y libre de toda la tensión que acumulaba durante el día. Mateo mirándome a mí, a la cámara, con una intensidad que yo había confundido con amor. Eran la única prueba tangible de que lo nuestro había sido real. Eran mi tesoro y mi condena. Con un temblor en la mano, moví el cursor hacia la primera foto. Hice clic. La imagen llenó la pantalla, tan viva que casi pude escuchar su risa. Y entonces, pulsé la tecla de borrar. ¿Estás seguro de que quieres eliminar este archivo de forma permanente? Sí, borré la siguiente. Y la siguiente. Una a una, fui ejecutando cada recuerdo, cada sonrisa, cada mirada, cada momento de felicidad compartida. Era un acto de automutilación, un intento desesperado de arrancármelo de la piel, de la memoria. Con cada clic sentía un dolor agudo y liberador a la vez. Estaba destruyendo mi pasado para intentar sobrevivir al presente. Cuando terminé, la carpeta estaba vacía. No quedaba nada. Cerré el portátil y me quedé a oscuras, en silencio. Había tocado fondo. Ya no había más abajo a donde caer. Estaba solo, en una celda que yo mismo había vaciado, con el eco de un amor que había decidido aniquilar antes de que terminara de destruirme a Tammy. El tiempo perdió su forma. Los días se fundían con las noches en un borrón grisáceo de insomnio y apatía. Sobrevivía a base de café y de la inercia que aún movía mi cuerpo. Me había convertido en un fantasma en mi propia vida, un espectador de mi propio derrumbe. El silencio de mi estudio era tan denso que a veces creía que podía oír el sonido de mis células muriendo. La ausencia de las fotos que había borrado era más ruidosa que cualquier grito. Había creado un vacío perfecto, y ahora ese vacío amenazaba con devorarme. Una noche, incapaz de soportar un segundo más el peso de esas 4 paredes, me puse unos vaqueros y salí a la calle sin rumbo. Era casi medianoche, y Madrid bullía con esa energía febril que yo antes amaba. Ahora, cada grupo de amigos riendo, cada pareja paseando de la mano, era una punzada en mi costado. Caminé como un autómata, dejándome llevar por el flujo de la gente, hasta que mis pies, por alguna razón que no comprendí, me llevaron a Chueca. Nunca había sido un gran frecuentador del barrio. Con Mateo era un territorio vetado, demasiado obvio, demasiado arriesgado. Nuestras citas eran en restaurantes discretos de Chamberí o en cines de versión original en el centro, lugares donde podíamos ser 2 amigos más. Chueca era un universo que yo solo conocía de pasada, y en ese momento, en mi estado de desolación, me pareció el lugar perfecto para ser anónimo. Un náufrago más en una isla de náufragos. Mientras deambulaba por una de sus calles más estrechas, un sonido me detuvo. No era la música electrónica que se escapaba de la mayoría de los locales.
Era el arpegio melancólico de una guitarra acústica, una melodía que parecía hablar el mismo idioma que mi dolor. La música salía de un bar pequeño, con una fachada sin pretensiones y una luz cálida que invitaba a entrar. Dudé un instante. La idea de socializar me aterraba, pero la alternativa, volver a mi tumba de silencio, era aún peor. Empujé la puerta y entré. El lugar era lo opuesto al mundo de Mateo. No había mármol ni acero, solo madera gastada, paredes cubiertas de carteles de conciertos antiguos y un puñado de gente dispersa, escuchando en un silencio respetuoso. Al fondo, en un pequeño escenario improvisado, un chico estaba sentado en un taburete, con los ojos cerrados, entregado por completo a su guitarra. No era un concierto, era una confesión. Cada nota parecía arrancada de algún lugar muy profundo. Me acodé en la barra, en el rincón más oscuro, y pedí una cerveza que no tenía intención de beber. Me limité a escuchar. La canción hablaba de pérdidas, de cicatrices y de la extraña forma en que la vida sigue adelante incluso cuando tú te has quedado atrás. Era como si el músico hubiera leído mi alma y le hubiera puesto banda sonora. Cuando terminó, el aplauso fue cálido, íntimo. Él abrió los ojos, dedicó una sonrisa tímida al pequeño público y anunció que era la última de la noche. Mientras recogía su guitarra, su mirada se cruzó con la mía por un segundo. No fue nada, un simple barrido visual, pero me sentí extrañamente expuesto. Aparté la vista, concentrándome en la etiqueta de mi botellín. Unos minutos después, una sombra se detuvo a mi lado. Mala noche, José. Giré la cabeza. Era él, el guitarrista. De cerca, parecía más joven, quizás de mi edad. Tenía una mirada directa, sin filtros. Yo solo asentí, incapaz de articular palabra. Lo digo por la forma en que miras esa cerveza, continuó con una media sonrisa. Parece que le estás echando la culpa de todos los males del mundo. Esperaba que se fuera, que mi silencio fuera una respuesta suficiente, pero no lo hizo. Se sentó en el taburete de al lado y le hizo una señal al camarero. «Soy Leo», dijo, extendiendo una mano. Dudé, pero finalmente la estreché. Su apretón fue firme, sin pretensiones. «Javi». «Bueno, Javi», dijo, dando un sorbo a su vaso de agua. «La canción que has oído, la escribí en una noche como la tuya, de esas en las que parece que el suelo se ha abierto bajo tus pies y no dejas de caer». Sus palabras me desarmaron. No había lástima en su voz, solo un reconocimiento honesto, una camaradería forjada en una experiencia compartida. «No quiero hablar de ello», conseguí decir, con la voz ronca por el desuso. Y entonces dijo algo que lo cambió todo. «Perfecto», respondió sin dudar. «Entonces no hablemos. Podemos quedarnos aquí en silencio. Te aseguro que también se me da muy bien el silencio». Y cumplió su palabra. Nos quedamos allí, uno al lado del otro, sin decir nada. El murmullo del bar nos envolvía, pero entre nosotros dos se creó una extraña burbuja de calma. Por primera vez en semanas, el silencio no era un abismo, sino un espacio compartido. No era opresivo, era respetuoso. Era la primera vez que alguien no intentaba llenar mi vacío con palabras huecas o consejos inútiles. Simplemente estaba allí. Pasaron quizás 10, 15 minutos. Fue él quien lo rompió, pero lo hizo con suavidad. «¿Sabes?», empezó mirando al frente. «Lo peor no es caerse, es pensar que eres el único que se ha caído, que a tu alrededor todo el mundo camina perfectamente sobre la cuerda floja mientras tú te has estrellado. Pero es mentira, la gente se cae todo el tiempo, solo que aprenden a disimularlo mejor». Lo miré y por primera vez realmente lo vi. Vi las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la cicatriz casi invisible en su ceja, la forma en que sus dedos, acostumbrados a las cuerdas de la guitarra, tamborileaban suavemente sobre la barra. Él también tenía sus grietas. «¿Y cómo te levantas?», pregunté, y la pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Leo se giró hacia mí, y su sonrisa ya no era tímida, era genuina. «No lo sé muy bien», admitió. «Supongo que un día, simplemente, te cansas de estar en el suelo y empiezas a buscar algo a lo que agarrarte. Lo que sea, una canción, una cerveza que no te bebes, una conversación con un extraño en un bar».
Nos quedamos mirando un instante más. No pasó nada extraordinario, no hubo una revelación divina ni una conexión de película, pero en ese momento sentí que algo minúsculo, casi imperceptible, se movía dentro de mí. Una pieza diminuta, que había estado congelada durante semanas, comenzaba a descongelarse. Terminé mi cerveza, pagué y me levanté para irme. Gracias, le dije, por la música y por el silencio. Cuando quieras más de cualquiera de las dos cosas, ya sabes dónde encontrarme, respondió. Salí del bar y respiré el aire fresco de la noche madrileña. El dolor seguía ahí, intacto, un peso sordo en el centro de mi pecho. Mi vida seguía hecha escombros, pero por primera vez desde que vi aquel titular, sentí algo más que desesperación. Era algo frágil, apenas un susurro, pero estaba ahí. Era la sensación de no estar completamente solo en el universo. Empecé a volver al bar de Chueca. Al principio, mis visitas eran esporádicas, impulsadas por la necesidad de escapar del silencio de mi estudio. Me sentaba en el mismo rincón de la barra, pedía una cerveza y me convertía en parte del mobiliario. A veces Leo estaba allí, tocando sus canciones tristes y hermosas. Otras veces no. Cuando coincidíamos, intercambiábamos un saludo con la cabeza, una sonrisa cómplice. Nada más. Poco a poco, esos saludos se convirtieron en conversaciones breves. Hablábamos de música, de fotografía, de lo absurdamente caro que se estaba poniendo el alquiler en Madrid. No hablábamos de nada importante, de nada profundo, y precisamente por eso era tan importante. Con él, yo no era el fotógrafo con el corazón roto, ni la víctima de una traición. Era solo Javi, alguien con quien se podía hablar del último disco de Zetangana, o quejarse del calor. Era simple, era real, era aire fresco entrando en unos pulmones que llevaban demasiado tiempo respirando veneno. Leo nunca me preguntó por mi pasado, nunca intentó indagar en la herida que era evidente que yo llevaba dentro. Simplemente me trataba como a una persona completa, no como a un hombre roto. Y esa normalidad, esa ausencia de drama, fue el mejor bálsamo que podría haber encontrado. Empecé a llevar mi cámara de nuevo, al principio solo colgada del hombro, como un amuleto. Luego, un día, le hice una foto a Leo mientras tocaba, una imagen en blanco y negro, con la luz del local dibujando su silueta. Al verla en la pantalla, sentí una chispa, la primera en mucho tiempo. Era una buena foto. Quizás, después de todo, no lo había perdido todo. Una tarde, al volver a casa después de pasar el día deambulando por el Retiro, tratando de reencontrarme con la luz y las sombras, lo vi. Estaba de pie junto al portal de mi edificio, una figura alta y reconocible que mi cuerpo identificó antes que mi mente. Llevaba uno de esos trajes caros que parecían hechos a medida para su aura de poder. Mi corazón se detuvo y luego empezó a latir con una violencia descontrolada, una mezcla tóxica de pánico y un anhelo que odiaba sentir. Era Mateo. Se había casado hacía 3 semanas. Lo sabía porque era imposible no saberlo. Su boda había sido el evento social del mes, con fotos en todas las revistas, fotos de él y su esposa, sonriendo, cortando una tarta de 5 pisos, bailando un vals bajo una lluvia de flashes, fotos que yo había visto con el estómago revuelto antes de obligarme a cerrar la página. Javi, dijo cuando me acerqué, y su voz, esa voz que había poblado mis sueños y mis pesadillas, sonó exactamente igual. ¿Qué haces aquí, Mateo?, pregunté, obligándome a mantener un tono frío. Mi cuerpo quería correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. Necesitaba verte, dijo, dando un paso hacia mí. Instintivamente, yo di uno hacia atrás, He sido un cobarde, un imbécil. A todo este tiempo sin ti ha sido un infierno. Sus palabras eran las que yo había muerto por escuchar durante semanas, pero ahora sonaban falsas, ensayadas. Un poco tarde para eso, ¿no crees? Estás casado, repliqué, y el sabor de la palabra casado fue amargo en mi boca. Eso no significa nada, dijo, y en sus ojos vi una desesperación que parecía genuina. Es un contrato, un acuerdo de negocios para mi padre, tú lo sabes. Lo que teníamos tú y yo, eso era lo único real en mi vida, y lo he tirado por la borda. Se acercó de nuevo, y esta vez no retrocedí. Levantó una mano, como para tocarme la cara, y por un segundo,
un estúpido y traicionero segundo, mi piel recordó su tacto y se preparó para recibirlo. «Podemos arreglarlo», susurró. «Podemos volver a lo de antes. Seremos más cuidadosos. Nadie tiene por qué saberlo. Te juro que encontraré la forma de compensártelo, pero no puedo vivir sin ti». Era la oferta del diablo. La misma jaula, quizás con los barrotes un poco más dorados, me ofrecía volver a ser su secreto, su escape, su oasis privado en medio de su vida pública y perfecta. Y una parte de mí, la más estúpida, la más adicta a él, quería gritar que sí, quería volver a la comodidad de ese dolor conocido, porque al menos era un dolor compartido. Pero entonces, de forma inesperada, la imagen de Leo surgió en mi mente. Leo, sentado en su taburete, cantando con los ojos cerrados. Leo, sonriendo y diciéndome que no pasaba nada por estar en silencio. La sencillez de su honestidad, la dignidad de su pequeña vida sin secretos, se alzó como un muro frente a la propuesta de Mateo. Comparé los dos mundos. El de Mateo, un mundo de susurros, de mentiras, de miedo constante a ser descubierto, donde mi amor valía menos que un contrato empresarial, y el mundo que empezaba a vislumbrar, un mundo donde podía sentarme en un bar y ser yo mismo, donde la música era honesta y el silencio era respetuoso. Y la elección se volvió dolorosamente clara. Aparté su mano, que todavía flotaba en el aire entre nosotros. Lo hice con suavidad, pero con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. «No, Mateo», dije, y mi voz ya no temblaba. Se quedó mirándome, desconcertado. No estaba acostumbrado a esa palabra. «No, ¿a qué te refieres con no? Te estoy diciendo que te quiero». «Tú no me quieres», repliqué, y la verdad de esas palabras resonó en el aire. «Tú quieres la idea de mí, quieres tener un lugar donde esconderte de tu vida, pero no me quieres a mí en esa vida, y yo ya no estoy dispuesto a ser el escondite de nadie». «Javi, ¿no entiendes la presión?» «No, el que no lo entiende eres tú», le interrumpí, sintiendo como una fuerza nueva, nacida de la humillación y el dolor, me recorría por dentro. «He pasado 5 años entendiendo tu presión, justificando tu cobardía, aceptando migajas de tu tiempo. He vivido en la sombra para que tú pudieras brillar en tu mundo. ¿Y sabes qué? Se acabó». Di un paso hacia él invirtiendo los roles. Ahora era yo quien tenía el control. El amor, el de verdad, no se esconde en portales oscuros, no se avergüenza de sí mismo, no pide perdón por existir. Lo que tú me ofreces no es amor, es una condena a perpetuidad. Y yo, Mateo, acabo de conseguir la libertad condicional. No pienso volver a la cárcel por ti. Su rostro palideció. Por primera vez, creo que me vio de verdad, no como su dócil y comprensivo amante, sino como una persona con límites, con una dignidad que él mismo había pisoteado. Se quedó sin palabras. La arrogancia que siempre lo envolvía se había desvanecido, dejando al descubierto a un hombre débil y asustado. «Vuelve a tu vida perfecta, Mateo», dije, como punto final. «Vuelve con tu esposa, con tu padre y con tu imperio, y déjame en paz para que yo pueda, por fin, intentar construir una de verdad». Me di la vuelta y entré en mi portal sin mirar atrás. Cada escalón que subía hacia mi apartamento era un esfuerzo, como si estuviera ascendiendo desde el fondo del mar. Al cerrar la puerta, me apoyé en ella y me deslicé hasta el suelo, temblando. No sentí alegría ni triunfo. Sentí un dolor profundo, el dolor de una amputación. Acababa de cortar la última conexión con el hombre que había amado más que a nada en el mundo. Pero mientras las lágrimas, esta vez de pura extenuación, rodaban por mis mejillas, supe una cosa con certeza. Por primera vez en mi vida, me había elegido a mí. El eco de esa última conversación con Mateo resonó en mi estudio durante días. No fue una victoria limpia, fue un desgarro. Cortar lazos con alguien a quien has amado de esa manera, incluso cuando ese amor se ha vuelto tóxico, es como arrancarte una parte de tu propio cuerpo. Hubo noches en las que la duda me asaltaba, susurrándome que había sido un idiota, que había dejado escapar la única oportunidad de tenerlo cerca, aunque fueran a escondidas. Pero entonces recordaba su rostro pálido y desconcertado, y la sensación de mi propia voz, firme y clara, defendiendo mi derecho a existir a plena luz. Y esa sensación, aunque dolorosa, era real.
era mía. Mateo no volvió a buscarme. A veces, su nombre aparecía en las noticias económicas o en alguna columna de sociedad, siempre vinculado a éxitos empresariales o a eventos benéficos junto a su esposa. Veía las fotos y ya no sentía rabia, sino una extraña y lejana compasión. Veía a un hombre atrapado en una jaula de oro que él mismo había ayudado a construir. Había hecho su elección, asegurando su legado y su fortuna a costa de su propia verdad. Su castigo no sería un escándalo público ni una ruina financiera, sino algo mucho más sutil y permanente, una vida entera de silencio, una existencia vivida de cara a la galería, sabiendo que la única persona que quizás lo vio de verdad fue la misma a la que él borró de su historia. Mientras tanto, mi vida, lejos de los focos y los titulares, empezaba a reconstruirse, pieza por pieza. Volví a la fotografía, pero de una manera distinta. Antes, mi cámara buscaba la belleza perfecta, la composición impecable. Ahora, buscaba la verdad. Me dediqué a un proyecto personal, retratar las grietas, las imperfecciones, las cicatrices de la ciudad y de su gente. Fotografiaba a los músicos callejeros, a las parejas de ancianos que paseaban por Madrid Río, a los jóvenes que se reunían en las plazas. Buscaba la autenticidad que me habían negado. Mi amistad con Leo se fue haciendo más profunda de una forma natural, sin prisas ni presiones. Pasábamos horas hablando en su bar o paseando por Lavapiés. Con él aprendí que la intimidad no se construye necesariamente sobre grandes confesiones, sino sobre pequeños momentos compartidos, una canción que te descubre, una broma que solo vosotros entendéis, un silencio cómodo mientras veis llover por la ventana. Un día estábamos en su pequeño apartamento, un espacio caótico y lleno de vida, con guitarras apoyadas en cada esquina y pilas de libros por el suelo. Él estaba intentando componer una nueva melodía, frustrado porque no encontraba el acorde correcto. Yo, en silencio, le hice una foto. Cuando la vio, se quedó un largo rato mirándola. «Es la primera vez que alguien me saca una foto donde no parezco un idiota», dijo con su habitual ironía. «No es difícil», le respondí. «Solo hay que saber mirar». Se giró hacia mí, dejando la guitarra hacia un lado. La distancia entre nosotros se acortó. Había una pregunta en sus ojos, la misma que llevaba semanas flotando en el aire entre nosotros. «¿Y tú qué ves cuando me miras, Javi?», preguntó en voz baja. Mi corazón dio un vuelco, pero esta vez no era un vuelco de pánico, sino de expectación. Pensé en todo lo que había pasado, en el dolor, en la soledad, en la oscuridad, y pensé en él, en la luz tranquila que había traído a mi vida sin ni siquiera intentarlo. «Veo a alguien que no tiene miedo a cantar sus cicatrices», respondí, con una sinceridad que me sorprendió a mí mismo. Leo sonrió, una sonrisa lenta que le iluminó la cara, y luego, con la misma naturalidad con la que afinaba su guitarra, se inclinó y me besó. Fue un beso suave, sin la urgencia febril ni la desesperación clandestina que yo había conocido. No era un beso que robaba el aire, sino uno que lo devolvía. No era un refugio, era un punto de partida. No sé qué nos deparará el futuro. Las heridas que me dejó Mateo son profundas y quizás nunca cicatricen del todo. El miedo a confiar, el fantasma de la traición, seguirán siendo mis compañeros de viaje durante un tiempo. Nuestra historia no es un cuento de hadas donde un príncipe salva al otro. Es algo más real y por eso mismo más valioso. Es la historia de dos personas con sus propias grietas que han decidido intentar caminar juntas, a plena luz del día, sin pedir permiso a nadie. A veces, cuando paseamos por Chueca y Leo, de forma espontánea, me coge de la mano. Todavía siento un vestigio de aquel viejo miedo, un instinto de mirar por encima del hombro, pero entonces siento la calidez de su piel contra la mía, escucho el bullicio de la gente a nuestro alrededor, veo las luces de la ciudad brillando como una promesa, y entiendo que la libertad no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir caminando a pesar de él. He perdido un amor que creía que era mi vida otra, pero en el proceso de perderlo he encontrado algo mucho más importante, a mí mismo, y he descubierto que incluso después de la noche más oscura, el sol siempre, siempre vuelve a salir, y ese nuevo amanecer, aunque modesto y silencioso, es mío,
completamente mío.